Buenos días, queridos hermanos. La meditación de hoy tiene por título Preparemos nuestro corazón. No me refiero a este maravilloso órgano que impulsa la sangre por todo nuestro organismo. Por cierto, debemos cuidarlo, pues cuando deje de cumplir su importante trabajo, terminará nuestra vida terrenal. El Antiguo Testamento, como llamamos a los libros de la Biblia escritos antes de Cristo, están en idioma hebreo y arameo. En ellos se usa la palabra corazón para referirse al carácter, la personalidad, la mente y la voluntad humana. A modo de ejemplo, cito estas frases que se encuentran en Jeremías 17, versos 9 y 10. Engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Un segundo ejemplo, entre los muchos que se pueden citar, es Deuteronomio 6, versos 5 y 6. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Estimo que grabar en el corazón la palabra de Dios equivale a un esfuerzo de nuestra capacidad intelectual para que nuestra mente pueda recordar la Biblia como si la estuviésemos leyendo. La costumbre de memorizar la palabra de Dios está, salvo excepciones, casi desaparecida lamentablemente, pero es algo sumamente útil. Después de esta introducción, leeré Esdras capítulo 7 y verso 10, que es el texto base para que entendamos el título del sermón, Preparemos nuestro corazón. Dice así la palabra del Señor en Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Dios y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras vivió más o menos en el año 450 a.C. En esa época, debido a que el pueblo de Dios se había vuelto idólatra, Dios permitió que fuera conquistado por poderosos imperios. Como consecuencia, volvieron a ser esclavos. Esdras, tremendo hombre de Dios, quien ejerció como escriba, sacerdote, erudito y reformador, consiguió que Israel volviera a los caminos del Señor. Doy solo una pincelada sobre Esdras para que analicemos la fórmula con la que llevó a los descarriados israelitas a un avivamiento. Este corto texto ya leído, que es la base del mensaje, nos destaca 4 importantes puntos. El primero, Esdras había preparado su corazón. Como ya expliqué el significado de corazón, debemos entender que hubo un especial esfuerzo de Esdras. Su mente, su voluntad, todo su ser se dispone con propósitos definidos, es decir, se dedica por completo para lograr algo. Aquí podemos aprender que para lograr buenos resultados en los distintos aspectos de nuestra vida, se necesita esfuerzo, dedicación.
Esto aplica tanto para lo material como para lo espiritual. Si analizamos nuestros fracasos, deseos no realizados, metas no cumplidas, errores, es posible que lleguemos a esta conclusión. En algunos de ellos faltó esfuerzo. Como Esdras preparó su corazón, es decir, tuvo una dedicación especial, veamos para qué lo hizo. Esdras preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová. La palabra inquirir significa indagar, averiguar, buscar. Se refiere a estudiar la palabra de Dios. Este fue un firme propósito que Esdras se hizo. Para esto preparó su corazón. Todo hijo de Dios necesita conocer la palabra de Dios. Por medio de su palabra fuimos llamados al conocimiento de Dios. El apóstol Pablo declara en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta palabra divina debe ser el alimento espiritual de todo cristiano. El apóstol Pedro en su primera carta, citando al profeta Isaías, recuerda que todo lo material, incluidos los seres humanos, perece. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Luego agrega, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Un bebé llora cada vez que necesita leche. Después de nuestro nacimiento espiritual, necesitamos la leche espiritual que es la palabra de Dios. Tal como Esdras, necesitamos preparar nuestro corazón para crecer por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Esto significa leer nuestras Biblias procurando entender lo que Dios nos dice a través de ella. Podemos ayudarnos con algún comentario bíblico. También preguntando a alguien que tenga más conocimiento que nosotros, poniendo atención a las predicaciones y tantas otras formas que tenemos de aprender. El punto de partida en este importante asunto es preparar nuestro corazón, es decir, un esfuerzo que nos lleve al firme propósito de estudiar, meditar, aprender de la palabra divina. Por cierto, pidiendo la guía del Espíritu Santo. Y el tercer punto para el cual Esdras preparó su corazón fue para cumplir la palabra de Dios. Estudiar y entender la palabra de Dios es de suma importancia. Pero a este esfuerzo y propósito necesitamos agregarle el de aplicarla a nuestra vida. Esdras, una vez que se transformó en un gran conocedor de la ley de Dios, se propuso cumplirla. ¿Cuánta obediencia prestamos a lo que hemos aprendido de la palabra de Dios? Esdras, antes de enseñar lo aprendido, preparó su corazón para cumplir la ley de Dios. Quiero recordar algo que dije en el sermón titulado El saber y el hacer. El aplicar lo que sabemos a lo que hacemos, según la Biblia, es sabiduría. Un cuarto punto para el cual Esdras preparó su corazón fue para enseñar la ley a los israelitas.
Cuando aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida, podemos enseñarla. A veces es posible que nos saltemos la aplicación personal. Pasamos del conocimiento a la enseñanza, pero nos damos cuenta que algo no está bien. Es Dios mismo, a través de su Espíritu, diciéndonos: ¿por qué no haces lo que estás enseñando? No solo los maestros o predicadores podemos enseñar. Cada cristiano puede enseñar a otra persona, pero es necesario preparar nuestro corazón. Si lo hacemos para aprender la palabra de Dios y cumplirla, también lo haremos para enseñarla. Así seremos instrumentos de Dios para comunicar las buenas noticias de salvación en Cristo. También lo seremos para guiar a otros en el crecimiento y madurez de la vida cristiana. Para concluir este breve mensaje, tengamos presente: Esdras preparó su corazón, entendiendo por esto que su mente, su voluntad, su ser completo se dispuso con 3 propósitos definidos. El primero de ellos fue estudiar y meditar la ley o palabra de Dios para entenderla correctamente. El segundo propósito, ya conocida la palabra de Dios, fue aplicarla a su vida, es decir, practicarla. El tercer propósito de Esdras, ya entendida la palabra de Dios y vivir cumpliéndola, fue compartirla, enseñarla a otros. El resultado obtenido por Esdras al cumplir con la preparación de su corazón y cumplir lo que se propuso es maravilloso. El libro de Esdras nos relata que el pueblo de Israel puso atención a lo que Esdras les enseñaba sobre la palabra de Dios. Se arrepintió profundamente por sus pecados y se volvió a Dios. Dios nos bendiga y nos ayude a preparar nuestro corazón tal como lo hizo Esdras. Amén.